Hola, en este video voy a explicar cómo se implementa una cámara orbital y una cámara en primera persona en WebGL, y vamos a ver un poco cómo es el manejo de eventos de teclado y de mouse para hacerlo. En esta demo que tengo en pantalla tenemos una cámara orbital, o mejor dicho, una representación de los parámetros que vamos a usar para construir una cámara orbital. Lo que tengo es acá un cubo azul y un cubo rojo que representan respectivamente el cubo azul, el origen de la cámara, o sea, el punto de donde está ubicada la cámara, y el punto rojo es el objetivo, es el punto al que vamos a usar como punto de referencia o punto objetivo del lookat. El lookat era esta función que teníamos en glmatrix, que uno le pasaba origen, target y vector up, y con esos tres vectores devolví una matriz de orientación, o sea, una matriz de rotación y traslación también, que ubicaba la cámara como si estuviera ubicada en el punto azul y mirara hacia el punto rojo con su borde superior de pantalla apuntando en la dirección del vector up. O sea, el vector up controla el rolido de la cámara. Si uno imagina una cámara de video, una cámara de fotos ubicada en el punto azul, simplemente con especificar una dirección no alcanza, porque uno podría cumplir esa condición ubicando una cámara acá, mirando hacia acá, pero que la cámara esté dada vuelta, o sea, mirando para abajo, y la imagen quede invertida. Por lo tanto, el vector up nos definía esa orientación de rolido de la cámara respecto del eje de dirección. Entonces, para el lookat necesitamos, por lo pronto, el origen y el target, y el up podríamos considerarlo una constante en la mayoría de las aplicaciones. Podríamos asumir que el up es el z positivo o el y positivo según el sistema de coordenadas que hayan usado, pero los demás, el punto de origen y el target, son variables y los controla el usuario. Entonces, entendido eso, lo que tenemos que ver es cómo podemos establecer un control mediante el mouse para modificar el punto de origen, o sea, el cubo azul, para que gire alrededor del cubo rojo, el target que no lo vamos a cambiar, va a ser fijo, por lo menos en la implementación del trabajo práctico. Entonces, lo que vemos acá es, por un lado, que cuando yo arrastro el mouse en forma horizontal, el cubo azul gira alrededor del eje Y positivo, ¿no? El eje acá hacia arriba es Y. Entonces, cuando yo me muevo horizontalmente con el mouse, el cubo da vueltas alrededor de ese eje. Cuando me muevo en forma vertical, el cubo sube y baja como si estuviera aumentando o disminuyendo la latitud sobre una esfera, ¿sí? Como si estuviera ahí, voy hacia el polo norte de la esfera y a medida que bajo paso por el ecuador y vuelvo al polo sur. O sea que básicamente alfa y beta son las coordenadas esféricas, ¿sí? Eh, donde de una esfera de un radio fijo. O sea, si acá yo tuviera radio, alfa y beta, podría especificar básicamente la posición en el espacio del cubo azul en coordenadas esféricas. Radio no está porque radio es constante. Pero básicamente alfa y beta son dos de las tres coordenadas esféricas del cubo azul. Entonces básicamente lo que estamos haciendo es mapear el movimiento del mouse en un movimiento en alfa y beta. Estamos desplazándonos sobre la superficie de una esfera. Una vez que uno hace eso, simplemente para aplicar esto a una cámara orbital, necesito tomar las coordenadas del cubo azul, las coordenadas cartesianas del cubo rojo y evaluar el lookat. Entonces, estos puntos del cubo azul y el cubo rojo no necesitan estar representados por objetos realmente. Yo acá lo puse a modo ilustrativo, pero por supuesto uno podría simplemente tener un vector en cero y multiplicar la matriz de un objeto determinado que representa este cubo azul, una matriz de transformación, por un vector 0, 0 y nos va a dar la coordenada de este punto. ¿Está bien? O directamente
puedo calcular esa posición, en este caso es mucho más simple. Como yo tengo que calcular la posición del cubo a partir de alfa y beta, directamente tengo la coordenada cartesiana. Pero si uno genéricamente tuviera que saber cuál es la posición de un objeto en coordenadas de mundo, cualquiera, un objeto 3D, y tiene su matriz, simplemente multiplicando un vector 0, 0, 0 por una matriz cualquiera, nos da el origen de coordenadas de ese sistema o de esa matriz en el mundo. Vamos a ver el código de esta demo que tienen para descargar en un archivo orbital HTML. Vamos a ver más o menos qué es lo que se hace. Hay una parte de inicialización de la escena que no es relevante, pero vamos a ir a la parte donde hacemos el manejo de los eventos de teclado, de mouse en este caso. Por un lado tengo las variables previous client X y previous client Y que guardan cuál fue la última coordenada del mouse en pantalla, en X y en Y. Radio es el radio de la esfera sobre el cual me quiero mover, alfa y beta son los ángulos de las coordenadas esféricas, y después tengo una variable booleana que es mouse down, que me dice si el botón del mouse está apretado o está suelto. Entonces, acá yo estoy, por ejemplo, en estos tres funciones de acá, estoy estableciendo un callback, o sea, estoy escuchando el evento de movimiento de mouse. En este caso estoy escuchando el botón de mouse si lo aprieto o lo suelto, ¿sí? Mouse down es cuando aprieto el botón y mouse up cuando suelto. Y esto que está acá es una invocación a jQuery, que es la librería que se usa habitualmente para trabajar en JavaScript con el DOM, con el HTML, pero que ya, digamos, no es imprescindible. Eso se usaba hace muchos años cuando había diferencias entre los navegadores en la forma de implementar las funciones básicas de manejo del DOM. Hoy en día esto se puede hacer sin jQuery. Esta demo simplemente está así porque es vieja, pero si quieren pueden buscar, no usar jQuery directamente, buscar cómo se instala un evento de mouse. Para escuchar un evento de mouse desde el navegador existe un método nativo. Pero básicamente lo que estoy haciendo acá es decirle que tomar el contenedor 3D, que es un elemento, un div del HTML, es el contenedor donde dibujo toda la representación 3D, y estoy capturando los movimientos de mouse sobre ese objeto. También podría ser body acá, podría usar directamente el cuerpo del documento, pero más allá de la forma, lo que estoy haciendo es cada vez que muevo el mouse, estoy guardándome en esta variable mouse X y mouse Y la coordenada del mouse. Después, cuando aprieto el mouse, el botón, guardo mouse down igual true, cuando lo suelto pongo mouse down igual false, y por último, con este callback estoy detectando cada vez que aprieto una tecla del teclado. Y básicamente acá, en este caso no estoy haciendo nada con el teclado porque no lo uso en esta demo, pero básicamente estoy analizando qué tecla toqué, que en realidad no es la forma más cómoda, es una forma de poner directamente la tecla, lo vamos a ver en otra demo. Y luego tenemos el método render. En el método render lo que estoy haciendo es actualizar la posición de el objeto origen, que es el cubo azul, en base a alfa y beta. Por eso vemos que cuando yo muevo acá, cada vez que se hace el render, alfa y beta están siendo actualizados por el movimiento de mouse, y también cuando entra en el ciclo de render toma esos valores para ubicar el cubo en la nueva posición. Entonces, básicamente acá estoy haciendo la actualización, y esta parte es la más importante. Acá estoy haciendo la actualización del cubo, las coordenadas del cubo, ¿no? Estoy calculando alfa y beta. Entonces, ¿cómo hago? Primero tengo una variable delta x y delta y, que es qué cantidad de píxeles se movió el mouse entre este cuadro actual o este momento y el último o la última vez que lo evalué. Por eso tengo esta variable previous client x y previous client y. O sea, acá siempre voy a guardar el valor de la anteúltima vez, ¿sí? Que monitoreé la posición del mouse. Entonces, si yo resto mouse x menos previous, me va a dar el delta, o sea, la variación que hubo entre el último cuadro y el anteúltimo.
Por lo tanto acá tengo la variación relativa en píxeles del movimiento. A mí me interesa solamente aplicar esa diferencia a alfa y beta, o sea, mapear movimiento en X en alfa y el movimiento en Y en beta. Pero no me interesa mapear el valor absoluto, sino solamente la variación. Y luego acá estoy poniéndole algunos límites porque no quiero que beta sea menor que 0 o mayor que pi. Está bien porque beta, que es el ángulo de latitud, no debería pasar más abajo del polo sur o más arriba del polo norte. Por lo tanto tengo que truncarlo o cortar el valor en pi y en 0. Y por último estoy acá imprimiendo en pantalla. O sea que eso es la lógica básica de una cámara orbital, es bien sencillo. Simplemente tienen que mapear el movimiento del mouse en alfa y beta y usar alfa y beta para construir las coordenadas cartesianas, que básicamente es lo que tengo acá. Esto es simplemente la traducción de coordenadas esféricas a cartesianas. ¿Sí? Tengo radio, seno de alfa y así sucesivamente para cada componente. Bueno, en esta otra demo tenemos una cámara en primera persona que es un poquito más complicada que la orbital. Acá básicamente lo que hice es generar dos cubos, el amarillo y el violeta, que me permiten también representar los puntos que necesito para el LUCAT. En una cámara en primera persona, yo lo que quiero es que cuando mueva el mouse de izquierda a derecha, cambio la orientación de la cámara, cambio el lugar hacia donde miro. Básicamente ese tubo gris representa la dirección en la que apunta la cámara y el objetivo al que apunta es el cubo violeta. Por otro lado, yo quiero en una cámara primera persona poder caminar hacia adelante y hacia atrás. En este caso, yo uso las teclas A, S, D, W para caminar hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y las teclas Q y E para rotar. Si yo roto para la izquierda o para la derecha, el cubo violeta se mueve solidariamente con el cubo amarillo. ¿Cómo logré eso? Bueno, justamente con la implementación de objeto 3D uno puede poner el cubo violeta como hijo del cubo amarillo, que es justamente lo que nos resulta muy útil acá. Nosotros queremos que las coordenadas del cubo violeta siempre sean relativas al sistema de coordenadas del cubo amarillo. Dicho de otra manera, el punto al que mira el personaje debe ser especificado en coordenadas relativas a ese cubo. Si uno mira siempre para adelante, ¿sí? Si yo lo pongo, vamos a ubicarlo más o menos ahí, ahí el personaje estaría mirando hacia adelante, que sería la flecha roja, ¿sí? Y yo quiero que siempre siga mirando para adelante, para su adelante, a pesar de que gire. Por lo tanto, la posición del objetivo de la cámara siempre es relativa al personaje, al sistema de coordenadas. Entonces, eso yo lo logro muy fácilmente si pongo que el cubo violeta es hijo del cubo amarillo. Entonces, cuando yo avance, el cubo violeta siempre se va a mantener una distancia relativa y con una orientación relativa fija. Por otro lado, cuando yo quiera calcular el LUCAT, lo que voy a tener que averiguar es cuál es la coordenada del cubo violeta y del cubo amarillo en el mundo. ¿Sí? En el caso del cubo amarillo, como está ubicado en el mundo directamente y no depende de otro objeto, la posición del cubo va a ser la posición en el mundo. Pero el cubo violeta no va a ser la posición en el mundo, va a ser la posición relativa al sistema de coordenadas del cubo amarillo. Por lo tanto, ¿cómo obtengo las coordenadas del mundo? Bueno, una forma sencilla es que en su clase objeto 3D agregue un método que sea obtener coordenadas en mundo, por ejemplo, o get world coordinates o algo por el estilo, en donde ustedes le pasen un vector y internamente multiplique ese vector por la matriz de modelado del cubo. Como les dije antes en el video, si uno toma un vector 0, 0, 0 y lo multiplica por la matriz del cubo violeta, va a obtener las coordenadas del centro del cubo violeta en el mundo. O sea que es muy simple, simplemente con la matriz de modelado del cubo violeta, que es la matriz en realidad de modelado propia multiplicada por la del padre, si yo multiplico eso por un vector cualquiera, me va a transformar ese vector cualquiera
al sistema de coordenadas de local de este objeto en el mundo. Entonces, si yo le paso 0, 0, 0 a esta función y multiplico por la matriz final de transformación del cubo violeta, voy a obtener las coordenadas de este punto en el mundo. Con eso y este punto del cubo amarillo puedo llamar al LUCAT y resolver la vista. Ahora, un detalle importante de la implementación es cómo hago para mapear el movimiento de las teclas izquierda y derecha, o sea, de la A y la D, para que el personaje se mueva de lado o adelante. Porque fíjense que si yo giro, estoy apuntando en cierta dirección, mover adelante no significa mover en X positivo o en Y positivo, no significa moverse en el plano, sino que esa dirección va cambiando, ¿sí? O sea, el adelante va cambiando en el plano. Entonces, para representar el estado interno de este sistema, yo necesito varias cosas. Por un lado, necesito conocer obviamente la posición de este personaje, que sería el cubo amarillo, un vector de 3 coordenadas, que sería posición. Necesito la posición del objetivo, el target, el violeta. Necesito un ángulo, que es el ángulo de orientación del personaje respecto del plano. Podría ser un ángulo básicamente respecto del eje verde, ¿sí? Del eje Y, que va entre 0 y 2π. Y con esos datos yo podría resolver todo. O sea, tengo dos vectores, posición del origen, posición del target relativa al origen y un ángulo de orientación. Esto es suponiendo que el personaje no se puede mover en el eje vertical, ¿sí? Solamente se mueve en un plano. Si uno quisiera hacer un personaje que realmente pueda subir escaleras o subir rampas, debería además considerar la coordenada vertical y podría tener un ángulo de cabeceo. Pero en este caso vamos a hacerlo bien simple. Bueno, vamos a ver el código de esta demo que se llama fpersonhtml. Más allá de la primera parte, que es inicialización de la escena, tenemos las variables de vuelta previous client x y previous client y, que es igual, alfa y beta para las coordenadas esféricas del cubo violeta del target respecto del cubo amarillo, y luego tenemos las otras variables de estado, que son la posición del cubo amarillo y el cubo violeta. Directamente las estoy almacenando en estos objetos, origen y target, que representan esos cubos, en su posición. Cuando veamos acá la parte de teclado, voy a ver que directamente estoy guardando son de la posición de los objetos y la rotación del origen del objeto amarillo para guardar ese estado del personaje. Entonces, yo tengo variables las mismas que en la demo anterior. Luego tengo estas variables adelante y derecha, que ahora vamos a ver qué son. Pero variables de estado en sí que agrego son la posición del cubo amarillo, posición del cubo violeta y rotación del cubo amarillo respecto del eje Y. Entonces vamos a ver primero eventos de mouse. Con el mouse yo cambio la orientación del cubo violeta, eso es igual que antes, ¿sí? Detecto el desplazamiento del mouse y cuando aprieto y suelto el botón. Y acá entra lo del teclado, que es nuevo. Acá básicamente estoy monitoreando qué tecla presiono. Si toco la A, que es moverme hacia la izquierda, lo que hago es tomo la coordenada, la posición del origen en el plano, por eso dice XZ, y le estoy sumando el vector derecha. ¿Por qué hago esto? Porque bueno, como dije yo antes, en realidad cuando yo me muevo hacia la izquierda, no me estoy moviendo o en X o en Z. Me estoy moviendo en una dirección que va cambiando en función del ángulo del personaje. Depende para dónde esté mirando, que el adelante, la izquierda, la derecha o atrás es distinto. Entonces básicamente este vector derecha y adelante son los ejes de coordenadas o las direcciones en las que apunta el personaje hacia adelante o a la derecha, que vamos a ver cómo se calculan, y simplemente le estoy sumando a la posición una cantidad en el sentido de derecha o adelante. En este caso, en realidad estaría mal el nombre porque debería ser izquierda, pero no importa. Cuando toco la A le sumo, cuando toco la D, que es para el lado contrario, le resto. Después la W es hacia adelante. Cuando toco W sumo hacia adelante, cuando toco S sumo hacia atrás, por eso tiene un menos.
Después el Q y el E lo que hacen es cambiar la rotación del objeto, ¿sí? Va a dar incremento de 0,1 radianes cada vez que toco la tecla Q y E. Y luego acá vamos a ver la función render, cómo actualizo el vector adelante y derecha, que son los vectores, digamos, locales o los vectores de dirección del personaje. Acá básicamente lo que estoy haciendo es crear un vector que tiene un 1 o un 0,1, no importa el módulo, en la dirección del eje X y el eje Y, ¿sí? Y básicamente estoy tomando la matriz de transformación, estoy creando una matriz de transformación de rotación en función del ángulo. Básicamente estoy tomando dos vectores en el plano y los estoy rotando con la misma rotación que tiene el personaje. Es básicamente eso. Esto tal vez se pueda hacer de otra manera, pero básicamente lo que estoy haciendo es crear una matriz de rotación y rotar estos dos vectores de acuerdo al ángulo de ese personaje. Por lo tanto, básicamente lo que estoy haciendo es cada vez que calculo el adelante y el derecha, es computar en función de la matriz del cubo amarillo cuál es la dirección de la flecha azul o la flecha roja en este plano. Y después cuando yo por ejemplo le digo toco la tecla D, tengo que sumar a la posición del cubo amarillo una cantidad en la dirección del eje azul. Por eso que cuando toco D se mueve de esta manera. En cambio cuando toco W, que es hacia adelante, tengo que sumar una cantidad, tengo que sumar exactamente el vector rojo por una escala, pero tengo que sumarle a la posición una cantidad en la dirección del vector rojo. O sea que el vector rojo y el vector azul van cambiando todo el tiempo, por eso son este vector derecha y adelante, y simplemente cuando avanzo hacia adelante tengo que sumarle a la posición una cantidad de vector rojo o una cantidad de vector azul. Entonces, luego de eso, el target, que va a tener una posición relativa al origen, va a establecer su posición también a partir de coordenadas esféricas. Yo voy a tener el alfa y beta, y eso lo voy a traducir en coordenadas cartesianas. Hasta ahí es igual que un orbital, solo que al revés, porque ahora movemos, digamos, este punto actuaría de objetivo y no de origen. Y luego, lo demás básicamente eh, es a los fines de la demo de poder tirar en pantalla algunos resultados. La parte de actualización del cubo, de la orientación del cubo violeta, es igual que en la otra demo. Estoy simplemente mapeando el delta en X o el delta en Y en un cambio en las coordenadas esféricas alfa y beta, y eso lo utilizo luego acá para actualizar la posición del target. Este objeto sombra es simplemente ese plano que está debajo del target, que actúa como una especie de sombra para que uno vea claramente dónde está ubicado el cubo violeta en el plano. Entonces, resumiendo, esta es una forma de implementar una cámara en primera persona. Existen, por supuesto, variaciones de esto para que se puedan representar el estado del sistema o de la cámara con otras variables, pero creo que esta es una de las formas más sencillas de hacerlo. Siempre hay que tener en cuenta que van a necesitar en todo momento obtener la información de la orientación de este cubo violeta respecto del cubo amarillo en coordenadas polares, y eso traducirlo a cartesianas, y a la hora de calcular el LUCAT con GLMatrix para la cámara van a necesitar traducir la posición de este cubo a coordenadas de mundo, que eso es algo que acá no lo estamos haciendo porque simplemente estamos ilustrando la posición de estos dos puntos en el espacio, pero no estamos aplicando una cámara. Si uno quisiera traducir esto en una cámara, tendría que averiguar las coordenadas del cubo violeta en el mundo y las coordenadas del cubo amarillo en el mundo. Por lo tanto, lo que dije antes es válido si uno conoce las matrices de ambos y multiplica un vector 0, 0, 0 por dichas matrices, va a obtener las coordenadas de este centro de este objeto en el mundo. Con esos dos datos uno va a GLMatrix LUCAT, les pasa esos vectores más un vector up y obtiene
la matriz de vista de la cámara de primera persona. O sea que, bueno, esto es la idea básica. Fíjense que el cubo violeta, su sistema de coordenadas no cambia de orientación, sino no necesita estar rotado. Simplemente nos interesa cuál es el centro de ese objeto, pero no nos interesa su orientación.